El Señor les bendiga, hermanos. El Señor me los bendiga a todos, a cada uno de ustedes por estar acá esta mañana. Hoy, hermanos, quiero hablar de algo ustedes que necesito, hermanos, que me me regalen su atención. Traten de prestar atención a lo que les voy a decir hoy. Hoy, hermanos, quiero hablarles de ese tema. Dios es prójimo. Escuche bien, Dios es prójimo. Vamos, por favor, a hacer una lectura en el Evangelio de Lucas. Vamos a hacer una lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 30. Dice así: el Señor cuenta una parábola que tal vez es muy conocida por todos nosotros, pero hoy vamos a sacar un mensaje de ella. Dice así, Lucas capítulo 10, verso 30 en adelante, dice así: respondiendo Jesús, dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo, ¿cómo dice ahí? Medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y al verlo pasó de largo. Asimismo pasó también un levita, y llegando cerca de aquel lugar, al verlo, ¿qué hizo también? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y al verlo, no pasó de largo como los demás, sino que fue movido a misericordia. Es lamentable, hermanos, tener que decirles a ustedes que la vida, como decía el justo Job, está llena de miserias y está llena de desgracias. Y muchas de estas desgracias, hermanos, nos llegan inesperadamente. A veces, hermanos, estamos bien en la vida, tenemos al menos lo necesario, nuestros hijos están en paz, nuestras familias disfrutan de cierta estabilidad y todo va bien, hermanos. ¿Están prestando atención? Pero de pronto pasa algo, hermanos, que de pronto pasa una desgracia en nuestra vida, hermanos, y todo, como dicen por ahí, se pone patas arriba. Nos desestabilizamos emocionalmente, comenzamos a veces a lamentarnos por lo que nos ocurre y a veces razón tenemos. En fin, hermanos, vienen sufrimientos a nuestra vida y no solamente, hermanos, sufrimos por lo que nos pasa, por el acontecimiento, lo que nos ocurre, que es doloroso, sino que también sufrimos, hermanos, tratando de entender dónde estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? Pues esta historia, hermanos, como otras historias de la Biblia, nos demuestra, hermanos, que Dios está, pero no está donde nosotros creemos que está. Dios, hermanos, está a veces en las cosas pequeñas. Dios está a veces, hermanos, en los detalles. Dios está a veces en lo inesperado. Dios está a veces en lo sencillo. Dios, hermanos, está a veces en los gestos nobles, en las palabras amorosas, en los actos de servicio de las demás personas. Quiero que nos imaginemos la escena de este hombre. A lo mejor, hermanos,
Usted ha leído mucho este texto, pero yo quiero que ustedes se imagine la escena de este hombre, porque cuando leemos este texto generalmente nos enfocamos o bien en las otras dos personas que viéndolo medio muerto pasaron de largo y no hicieron nada por ayudarle, o en el samaritano que sí fue movido a misericordia y le ayudó. Pero casualmente el hombre medio muerto sigue quedando desprevenido en la lectura. Entonces quiero que nos enfoquemos en él. Ese hombre salió probablemente de su pueblo, de su casa, hacia Jerusalén, y no iba tal vez pensando que ese día lo iban a rodear unos ladrones y le iban a quitar todo, e incluso lo iban a golpear y lo iban a dejar medio muerto a medio camino. Que eso, hermano, es de decirlo, era algo muy común, era algo que sucedía mucho en aquellos caminos, sobre todo en estos caminos que dirigían hacia Jerusalén. Pero yo sé que probablemente ese hombre no iba pensando que eso le iba a suceder. Y si lo pensó, yo me imagino que ese hombre habrá dicho, bueno, si algo de esto me sucede, es un camino muy transitado y van a estar pasando muchas personas y a lo mejor alguien me ayuda. Pero yo quiero que usted conteste esta pregunta. Cuando vemos a ese hombre medio muerto allí y miramos la escena, yo me pregunto y quiero preguntarle a usted, ¿dónde ve a Dios usted en esa escena? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ajá. Exactamente. Dios está en el samaritano. Pero quiero que reflexionemos y profundicemos, hermanos, en eso. Por eso quiero hablarles a ustedes hoy de Dios, el prójimo. Es maravilloso, hermanos, saber que Dios es prójimo. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios está cerca, hermanos, del que sufre. Dios está cerca del que padece. Dios está cerca de nuestras tristezas. Dios está cerca de nuestro dolor. Dios está cerca de nuestras miserias. Dios está cerca, hermanos. Dios es prójimo. Cuando este hombre, hermanos, probablemente iba por aquel camino, no iba pensando en que lo iban a asaltar, que lo iban a dejar medio muerto, como les repito, pero lamentablemente le aconteció. Y a veces nosotros en la vida vamos de la misma manera, a veces lo tenemos todo, estamos en paz, creemos que nada puede salir mal y de repente viene un golpe a nuestra vida y todo se derrumba. Perdemos a alguien, nos despiden del trabajo, tenemos problemas en la familia, un hijo de nosotros desobedece alguna norma, nos miente o toma malas decisiones y de pronto todo aquello que veíamos ordenado ahora todo está desordenado, todo es un caos. Las miserias, hermanos, a veces nosotros mismos no las esperamos. No estamos esperando que nos vaya mal o que nuestros hijos tomen malas decisiones, o que nos ocurra algo desagradable. No lo estamos esperando. Ahora bien, cuando nos ocurren esas cosas, ¿qué es lo que desea aquel que sufre? ¿Qué es lo que desea aquel que padece? ¿Qué es lo que desea aquel cuya desgracia ha venido a su vida? ¿Qué es lo que desea? ¿Acaso no desea ser ayudado? ¿Acaso no desea ser atendido? ¿Acaso no desea ser escuchado? Pero qué triste, hermanos, es tener que decir esto, que cuando a veces nosotros atravesamos esos momentos difíciles, de que las cosas no van bien, o que la vida se nos está viniendo a pedazos abajo, hermanos, muy pocas personas están con nosotros. Y duele, hermanos, porque es sufrimiento sobre sufrimiento. Porque pasamos la desgracia, es un sufrimiento, sufrimos por lo que nos pasa, pero también, hermanos, a veces sufrimos preguntándonos dónde estaban aquellos que decían que nos amaban. ¿Dónde están aquellos que nos mostraban, que nos decían que nos querían y que iban a estar con nosotros todo el tiempo? De pronto, hermanos, estamos en la miseria y estamos solos. Y entonces, hermanos, sufrimos no solamente por la miseria que nos llega a la vida, sino porque tenemos que enfrentarla solos, hermanos. Tenemos que enfrentarla solos. Porque la gente, hermanos, está pasando solamente de largo.
Nos ven llorar, nos ven sufrir, nos ven padecer, nos ven angustiarnos y la gente solamente pasa de largo. Bueno, Santiago dice que a veces vemos al necesitado y lo vemos necesitar y solamente le pegamos en la espalda y le decimos, ora, el Señor te va a ayudar. Esa es una persona que pasa de largo las necesidades del otro. Bueno, a veces, hermanos, es triste tener que padecer, pero es también triste, hermanos, ver que las personas, aunque ven nuestro dolor, aunque perciben lo que nos pasa, hermanos, no se detienen a ayudarnos. No se detienen a escucharnos. Es duro, hermanos, sentirnos agobiados y al mismo tiempo vernos solos en medio de esos problemas. Es triste, hermanos. Pero, hermanos, aquí es donde viene esto que quiero hablarles. Dios es prójimo, hermanos. Dice la palabra de Dios, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, que es algo imposible, pero aunque tu padre y tu madre te abandonaren, dice el Señor, con todo y eso Jehová te recogerá. Porque el Señor es prójimo. Dios es prójimo. Sin embargo, hermanos, a veces en medio de las turbulentas olas de la vida, entre esa marea alta, donde las cosas, hermanos, están yendo de mal en peor en nuestra vida, cuesta ver dónde está Dios, hermanos. Cuesta ver a las personas que nos aman y cuesta ver a Dios, hermanos. Cuesta verlo, hermanos. Cuesta. Entonces ahí es donde nuestros sentidos se deben agudizar y pensar dónde está Dios y no esperarlo en cosas milagrosas o en cosas portentosas, porque hay gente, hermanos, que en medio del sufrimiento esperan ver a Dios como se le apareció a Moisés en medio de una zarza ardiente. Esperan ver un gran milagro, esperan ver una cosa sorprendente, esperan que Dios se les aparezca a medianoche en un ángel y les diga, aquí estoy contigo. O a veces esperan que Dios les hable auditivamente como le habló a Samuel, diciendo nosotros, Señor, ¿por qué no me hablas? No te escucho. Queriendo, hermanos, escuchar la voz. Y sufrimos, hermanos, no solamente sufrimos por lo que nos está pasando, sino que también sufrimos porque no vemos, porque no escuchamos de manera portentosa a Dios. Pero yo le voy a decir algo esta mañana, hermanos. Yo he visto a gente, hermanos, sufrir, cuestionarse y preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de mi dolor? Golpearse el pecho, pero mientras son abrazados por una persona. ¿Entendió eso, hermanos? ¿Usted no lo entendió? Hay personas que se golpean el pecho en medio de su sufrimiento y dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahora que sufro? Pero curiosamente lo hacen mientras están siendo abrazados por alguien, mientras están siendo escuchados por una persona, mientras están recibiendo los actos de servicio de alguien. Y la gente se sigue golpeando el pecho diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No lo puedo ver. Bueno, tal vez porque estás esperando ver a Dios de una manera equivocada. Pero si abrieras tus ojos y afinaras bien tu oído, te dieras cuenta que Dios está allí. Pero ¿dónde está Dios, hermanos? Está en un abrazo, está en una palabra, está en un gesto de amabilidad, está en un gesto de servicio de los demás, de la gente que nos ama. Ahí está Dios, hermanos. No sé si me estoy dando a entender. Cuando yo, hermanos, creo que uno de los golpes más duros que yo he pasado hasta ahorita, y sé que voy a tener más, pero uno de los golpes más duros que yo he pasado hasta ahorita es la muerte de mi madre. Unas cosas bien duras. Pero yo me acuerdo que cuando yo escuché que mi hermano me dijo que mi mamá había fallecido, yo me recuerdo y les he contado a ustedes, yo me encerré en mi habitación. Yo le puse llave aquí a puerta y me encerré en mi habitación y me tiré a llorar, hermano, en la cama. Después de un rato de estar llorando, yo me acuerdo que me senté en la cama y enfrente había un armario, estaba un espejo y yo me miraba al espejo y yo decía viendo al espejo, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitiste que fuera hoy? ¿Por qué no esperaste que fueran las vacaciones que yo estuviera allá? Porque yo estaba en Honduras, hermano. Yo me cuestionaba y yo le decía a Dios, ¿dónde estabas? ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no permitiste esto? Y yo cuestionaba fuertemente a Dios. Bueno, mi puerta
estaba siendo porraciada. Karina estaba queriendo entrar al cuarto, escuchaba el murmullo de mucha gente en la sala de mi casa, pero yo estaba pensando que Dios no estaba allí, hermanos. No sé si me estoy dando a entender. Yo decía, Dios no está aquí, Dios no estuvo allí, Dios no estuvo conmigo, Dios no me ayudó. Cuando yo abrí aquella puerta, hermano, entró Karina, me abrazó, entró un montón de gente y se hizo el gran alboroto de gente en mi cuarto. Y yo seguía pensando que Dios no estaba allí. Pasé 3 días, hermanos, 3 días con el mismo sentimiento en mi corazón, diciéndome en mi corazón una y otra vez, no estabas. ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué permitiste esto? Pero luego, hermanos, no sé por qué mi teléfono se comenzó a llenar de muchos mensajes, personas escribiéndome de todas partes, animándome, dándome palabras de ánimo, personas en la casa sirviéndome. Y entonces yo me pregunté, ¿qué estoy haciendo? Es que estoy siendo injusto, porque estoy diciéndole a Dios, no estás, o no estuviste, cuando en realidad Él estuvo ahí. Él estaba ahí, hermanos, pero no estaba de la manera que yo pensaba que Él estaba. Él estaba en las palabras de ánimo de mi esposa, estaba en los gestos de servicio de la gente que me amaba. Me acuerdo que Mario y Seili ese día venían de allá de La Ceiba, y yo me acuerdo que no fue casualidad, hermanos, fue Dios, porque ese día tuve que salir de emergencia de Honduras para acá. Teníamos las residencias vencidas, no sabíamos si íbamos a poder pasar por la frontera. Pero Dios se comenzó a manifestar, hermanos, desde que yo recibí una palabra, desde que la gente me abrazó, desde que supe que Mario y Seili venían viajando para Tegucigalpa y que estaban dispuestos a venirse ese mismo día con nosotros. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces cuando yo veo hacia atrás, yo me doy cuenta, hermanos, de que Dios realmente, hermanos, Dios estaba allí, hermanos. Dios estaba allí. Pasamos por la frontera a eso de las 7:30 de la noche con nuestras residencias vencidas. Entregamos las residencias esperando que nos cobraran al menos una multa y nos dejaran pasar. Y aquel señor de la agencia miró las residencias, todavía las miró una a otra, nos vio a todos y dijo, bueno, pasen. No se fijó que estaban vencidas las residencias, hermano. Y ahora que yo veo hacia atrás, hermano, yo digo, es que Dios, estabas allí. Estabas allí, pero no lo vi, no lo vi. Entonces a veces, hermanos, nos pasan las cosas dolorosas en la vida y nos preguntamos dónde está Dios, aun cuando Dios está allí, hermanos, pero está en las cosas pequeñas, en aquellas cosas que debido a nuestro dolor no somos capaces de ver. Dios es prójimo, hermanos. Él no está lejos de nuestro dolor, Él está cerca. Dice el Salmo 34, verso 18, en la versión Reina Valera contemporánea, dice así: cercano, oiga cómo dice, cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Entonces, ¿dónde está Dios, hermanos, en el sufrimiento? ¿Está lejos o está cerca? Está cerca, hermanos. Y eso significa que Dios sea prójimo. Significa, hermanos, que Dios está cerca, está próximo a nosotros. Él, hermanos, no pasa por alto nuestro dolor, no pasa por alto nuestro sufrimiento. Dios está allí, hermanos. Dios está con nosotros, hermanos. Y esa es la confianza que debemos tener. Esa es la seguridad, esa es la alegría que debemos sentir en nuestro corazón. Aunque a veces no lo percibamos, aunque a veces no lo veamos, aunque a veces no lo comprendamos, debemos tener la certeza de que Dios está cerca. Cuando usted está llorando en su habitación, cuando usted está solo allí en esa oscuridad, llorando, derramando lágrimas,
sintiéndose solo, sintiéndose sola, le puedo asegurar de que Dios está ahí, hermanos. Se lo puedo asegurar. Ahora, que no está de la manera que nosotros pensamos que debería estar, es otra cosa. ¿Recuerdan la escena aquella de Elías en la cueva? Bueno, dice que el Señor le dijo a Elías que saliera de la cueva. Luego de que Elías había atravesado un cuadro depresivo, el Señor le dijo que saliera a la cueva, que se le iba a manifestar. Y entonces Elías se asoma de aquella cueva y Elías sale con la expectativa de que va a ver a Dios, pero no sabe dónde, ni sabe cómo lo va a ver. Y entonces dice, narra la escritura en Primera de Reyes 9, 11 al 13, narra la escritura que Elías salió y de pronto se vino un viento tempestuoso. Y entonces Elías pensó, aquí está Dios, dijo Elías. Pero dice la escritura, Dios no estaba allí. Luego de eso vino un gran terremoto que sacudió todos los cimientos de la tierra. Y entonces dijo Elías, aquí sí está Dios, dijo Elías. Pero dice la escritura que Dios tampoco estaba en aquel terremoto. Entonces después de esto hubo un gran incendio, vino un fuego terrible. Y entonces ahora sí, dijo Elías, aquí está Dios, dijo Elías. Y adivine qué pasó. Dios no estaba allí, Jehová no estaba allí. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de Elías? Elías está esperando ver a Dios de una forma, pero para la sorpresa de Elías, de repente vino una brisa delicada, suave, y entonces inmediatamente el corazón de Elías se compungió porque supo que Dios estaba allí, hermanos. Dios estaba allí. Entonces, cuando nosotros vemos esta historia, nos preguntamos, ¿estaba Dios o no estaba Dios con Elías? Pero no estaba de la forma y de la manera que Elías quería verlo, o quería que él estuviera. El Señor se le manifestó a Elías en un viento delicado, totalmente opuesto a lo que Elías tenía en el corazón, a lo que estaba pensando Elías. Elías estaba pensando ver a Dios en el terremoto. Elías estaba pensando ver a Dios en el viento tempestuoso. Elías estaba pensando ver a Dios en el fuego. ¿Sabe por qué? Porque Elías tenía en su corazón el miedo porque estaba siendo perseguido. ¿Saben cómo pensaba ver Elías a Dios? Elías pensaba que Dios iba a manifestar desde el cielo mandando fuego, un viento tempestuoso, un huracán que destruyera a todos aquellos falsos profetas que lo andaban persiguiendo para matarlo. Entonces dijo Elías, ¿cómo voy a ver a Dios? Lo voy a ver cuando todos estos profetas falsos que me persiguen, el Señor los mate. El Señor no necesitaba hacer eso para mostrarse en la vida de Elías. El Señor solo necesitaba hacer una cosa: protegerlo. Protegerlo. Conservarle la vida. Porque Elías le acababa de estar diciendo al Señor, Señor, ya no quiero esta vida, por favor, quítame la vida, decía Elías. Pero el Señor, en lugar de quitarle la vida y quitarle la vida a todos aquellos profetas, que posteriormente lo hizo, pero lo que hizo el Señor es conservarle la vida. Entonces ahí Elías entendió que Dios no se manifestaba de las maneras que él quería que se manifestara, sino que Dios lo hacía como Él quiere, y a través y de la forma que Él quiere. Bueno, hermanos, lo mismo nos pasa a nosotros. A veces cuando sufrimos, cuando atravesamos ciertas desgracias, esperamos ver a Dios de maneras sorprendentes o de maneras, hermanos, portentosas. Esperamos ver a Dios en una nube, en una columna de fuego. Esperamos ver a Dios en una nube que nos rodea todo el tiempo. Esperamos ver a Dios convertir agua en vino. Esperamos ver a Dios resucitando a un muerto. Esperamos ver a Dios de todas estas maneras. Pero aunque Dios no lo hace así, de todas maneras terminamos dándonos cuenta de que Dios estaba allí. Ahora, ¿cómo estuvo Dios allí? ¿O cómo está Dios allí? De una manera diferente, en un abrazo, en un consejo, en la ayuda, en las palabras de consuelo,
o de ánimo, en los actos de servicio de los demás, o incluso, hermanos, simplemente cuando usted oraba, allí estaba Dios. Allí estaba Dios. Dice la palabra de Dios que Él está cerca, oiga bien, del clamor de sus hijos. Dice el Salmo 145, verso 18, dice así: el Señor está cerca y escucha el clamor de todos los que le invocan, pero de aquellos que le invocan de corazón. Oiga, qué bonito. ¿Está escuchando? El Señor está cerca y escucha el clamor de los que le invocan, pero de aquellos que le invocan de corazón. Entonces, hermanos, Dios siempre ha estado cerca. Yo me imagino, hermanos, aquel hombre tirado en el suelo, medio muerto, moribundo, con dolor en su cuerpo, probablemente con sangre, ensangrentado, sin poderse poner en pie, sin poderse parar. Yo me imagino, hermanos, aquel hombre tirado en el suelo y viendo hacia el camino, esperando la hora que alguien se aparezca para que le ayude. Pero de pronto pasa el sacerdote con sus vestimentas y habrá dicho aquel hombre: este hombre me va a ayudar. Probablemente le habló, le pidió auxilio y aquel hombre se fue. ¿Cómo se habrá sentido, hermanos? Pero luego a lo lejos vio que venía otro con vestimentas distintas, caminando en la misma dirección, y habrá dicho: este sí me va a ayudar. Y clamando tal vez a Jehová que le auxiliara, un clamor. Pero venía aquel levita y también pasó de largo. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Acaso no se hubiera tirado a morir? Yo, hermanos, hubiera renegado de Dios. Yo hubiera dicho: te he clamado, te he pedido, te he orado, he buscado ayuda, pero no me la has dado. Pero no me la has dado, porque probablemente no estás aquí. Yo me hubiera tirado a morir, ¿no? Sin embargo, aquel hombre mantuvo la esperanza. Y de pronto venía Dios. ¿Oigan lo que le estoy diciendo? De pronto venía Dios, pero no de la forma que usted esperaría ver a Dios, sino que viene Dios en la forma de un samaritano. Y aquel hombre pudo haber visto al samaritano y habrá dicho: si aquellos hombres que son religiosos, que conocen la ley, no me auxiliaron, ¿cómo me va a auxiliar este hombre pecador? Yo creo que aquel hombre, cuando lo vio y que se dio cuenta que era un samaritano, aquel hombre volvió a poner su cabeza en la tierra. Y dijo: este no me va a ayudar, este peor, este no me va a ayudar, mejor me muero. Para su sorpresa, hermanos, aquel hombre que no esperaba se arrodilló a la par de él, lo levantó del suelo, le sacudió el polvo, le preguntó de dónde era, qué le había pasado. Y él dijo: venía de camino a Jerusalén y salieron un grupo de ladrones, me asaltaron, me golpearon, me quitaron todo y siento que me voy a morir. ¿No has encontrado a nadie que te ayude? Sí, acaban de pasar unas personas, pero no me han auxiliado. Yo creo que Jehová se olvidó de mí. Entonces aquel samaritano lo cargó sobre su hombro, lo puso sobre el caballo y se lo llevó. Le vendó las heridas, le pagó un mesón y le dio alimento. Y no estoy hablando del samaritano.
No estoy hablando del samaritano. Estoy hablando de Dios. Porque eso es lo que Dios, hermanos, ha hecho con nosotros. Yo sé que usted probablemente ha pasado situaciones muy duras, difíciles, más duras incluso de las que yo he pasado. Pero yo sí he visto en aquellos que he tenido el privilegio de estar cerca de cómo Dios ha sido un prójimo para ustedes. Les ha auxiliado, les ha curado las heridas y les ha provisto de maneras que ustedes ni siquiera esperaban que lo hicieran. Puso personas a su lado que ustedes quizás ni esperaban que estuvieran, que les auxiliaron, estuvieron con ustedes, les ayudaron. ¿Podría alguno de ustedes preguntarse dónde estaba Dios? Probablemente sí, pero yo quiero contestarles que Dios estaba allí, hermanos. Y sigue estando allí, porque Dios está cerca, hermanos. Dios está cerca. El Señor no pasa de largo, hermanos, nuestras oraciones cuando sufrimos. Él no ignora nuestros padecimientos, más bien Él nos escucha con atención y está dispuesto a cargarnos sobre sus hombros y ayudarnos y a proveernos todo lo que necesitamos, porque Dios, hermanos, es bueno. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y su misericordia permanece para siempre. Entonces, hermanos, aunque haya momentos en los cuales se sienta decepcionado, abandonado por los demás, o tal vez sienta vergüenza por sus padecimientos, o tal vez sienta que los problemas que tiene no los va a poder afrontar, son tan oscuros y dolorosos que piensa que la única salida es la muerte. Ahí es donde dice Pablo lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 5. Cuanto más, oiga lo que dice, cuanto más abundan los sufrimientos en los hijos, tanto más abunda el consuelo de Dios. Porque Dios es Padre de misericordias y es Dios de toda consolación. Que Dios me los bendiga a todos ustedes, hermanos.